¿Y si te dijera que tus errores no solo no te descalifican, sino que pueden ser la razón por la cual Dios te ha elegido? Imagina que todo aquello que has querido esconder, todo lo que te avergüenza o te ha hecho sentir insuficiente, es precisamente lo que Dios quiere usar para algo eterno. Suena loco, ¿verdad? Pero hoy conocerás una historia que va a cambiar tu perspectiva para siempre. Porque cuando tú solo ves ruinas, Él ve el lugar perfecto para construir. Quédate, porque este mensaje no ha llegado a ti por casualidad. El peso de la imperfección. ¿Alguna vez te has sentido demasiado roto para ser parte de algo grande? Como si tu historia tuviera más capítulos de caída que de esperanza. Hay días en los que te miras al espejo y lo único que ves son errores acumulados, oportunidades desperdiciadas y un corazón cansado. Te preguntas, ¿cómo podría Dios usar a alguien como yo? Y esa voz interna que no se calla, te repite una y otra vez, no eres suficiente. Jerel era exactamente así, un pastor en una aldea remota, alguien que vivía alejado de las grandes ciudades y aún más lejos de la idea de que su vida tuviera algún valor eterno. Sus días eran rutinarios, su vida sencilla, pero su mente estaba llena de remordimientos. Había cometido errores que nadie olvidaba, ni siquiera él. Palabras dichas en momentos de ira, decisiones tomadas desde el miedo. Y aunque buscaba a Dios con sinceridad, había algo que siempre lo frenaba, el recuerdo constante de no ser suficiente. Cada noche mientras todos dormían, Jerel salía a mirar las estrellas. No decía mucho en voz alta, pero su alma gritaba. Sus oraciones eran silenciosas, casi tímidas. Señor, ¿por qué me creaste? ¿Por qué me diste este corazón sensible, si parece que siempre estoy fallando? Y sin embargo volvía noche tras noche al mismo lugar, como si en lo profundo de su ser, aún creyera que había esperanza. Lo que Jerel no sabía, y que tú quizás tampoco sepas, es que esos momentos de debilidad no lo descalificaban. Al contrario, eran las señales de que su corazón seguía buscando. Y a veces, eso es todo lo que Dios necesita. Un corazón que, aunque herido, aún desea escuchar su voz. El llamado inesperado. Todo parecía un día más en la aldea de Jerel. El sol golpeaba las paredes de barro, las ovejas balaban con calma, y los comerciantes abrían sus puestos como cualquier otra mañana. Pero ese día, algo distinto estaba por suceder. Desde lejos, se veía venir un caminante con túnica polvorienta y paso firme. No era un visitante común, era un profeta, conocido por llevar mensajes directamente de Dios. Su presencia impuso silencio en el pueblo. Todos sabían que cuando un profeta hablaba, el cielo también lo hacía. Reunió a toda la comunidad en la plaza central. Mujeres, ancianos, niños y pastores se acercaron, algunos con curiosidad, otros con esperanza. El profeta levantó la voz y dijo: «El Señor ha puesto su mirada sobre esta aldea. Entre ustedes hay alguien a quien Él ha elegido para traer justicia y redención a una tierra herida». El murmullo fue inmediato. Todos miraban a su alrededor intentando adivinar quién sería. Algunos pensaron en el comerciante más rico, otros en la mujer sabia que todos respetaban. Nadie pensó en Jerel. Jerel se hizo más pequeño entre la gente. Se acomodó detrás de un pilar de piedra, deseando no ser visto. En su mente pensaba: definitivamente no soy yo. Hay personas más capaces, más puras, más útiles. Pero en medio del silencio, el profeta lo miró directamente, levantó la mano y señaló: «Tú, pastor de ovejas, el Señor ha elegido tus manos para algo más grande». El aire se detuvo. La multitud giró la cabeza hacia Jerel, y el mundo pareció quedarse sin sonido. Fue como si su alma se hubiera detenido. ¿Cómo podía ser él el elegido? Si su vida estaba llena de errores. Pero fue precisamente eso lo que Dios vio. No su historia perfecta, sino su corazón dispuesto. Porque Dios no llama a los capacitados, capacita a los que llama. La lucha interna. El corazón de Jerel latía con fuerza. Todos lo miraban, pero él solo quería desaparecer. El profeta había hablado, pero su alma estaba en guerra. No puede ser. Hay un error. No estoy listo. No soy suficiente. Quiso negar lo que acababa de escuchar, devolver el llamado como si fuera una carta que había llegado a la persona equivocada. ¿Cómo iba Dios a usar a alguien con tantas fallas? Con lágrimas en los ojos, Jerel se acercó al profeta y dijo: «¿Por qué yo? He fallado tantas veces. No soy sabio, ni valiente, ni justo. Hay otros mejores». Su voz temblaba, no por orgullo, sino por miedo. Miedo a decepcionar, miedo a no estar a la altura, miedo a intentar y volver a fracasar. En su mente, recordaba cada decisión equivocada, cada palabra dicha sin pensar, cada momento en que pensó que Dios ya lo había olvidado. El profeta se acercó sin prisa y puso una mano firme sobre su hombro. Le habló con voz suave pero llena de autoridad. «No se trata de quién eres tú, sino de lo que Dios puede hacer contigo.
Recuerda a Moisés, quien temía hablar. A David, que era solo un pastor despreciado. A Gedeón, que se escondía por miedo. No es tu habilidad lo que Dios busca, es tu disposición. En ese momento, algo en Jerel empezó a romperse. No su fe, sino su orgullo disfrazado de inseguridad. Comenzó a comprender que no necesitaba ser perfecto para ser elegido. Solo tenía que decir, aquí estoy. Y ese pequeño acto de entrega cambiaría su historia para siempre. El inicio de la transformación. Jerel no se convirtió en líder de un día para otro. De hecho, al día siguiente del llamado, despertó con la misma duda clavada en el pecho. Pero algo era diferente. Por primera vez, en lugar de huir de su debilidad, decidió presentarla ante Dios. Y aunque seguía sin entender el por qué, eligió confiar en el quién, no en él mismo, sino en aquel que lo había llamado. Dios no empezó usándolo con milagros espectaculares. Comenzó en lo pequeño, en palabras de aliento a un vecino deprimido, en oraciones humildes por enfermos, en gestos de compasión que antes no se atrevía a mostrar. Cada vez que Jerel actuaba, el miedo aparecía, pero también lo hacía la gracia. Descubrió que la fe no siempre se siente como fuerza. A veces se siente como temblar, y aún así dar el paso. Con el tiempo, la comunidad empezó a notar algo distinto en él. Ya no era solo el pastor de ovejas, era el hombre que traía esperanza. No porque hablara bonito, sino porque hablaba desde el corazón roto que Dios había sanado. Sus errores no desaparecieron, pero dejaron de tener el último capítulo de su historia. Ahora eran parte del mensaje. Lo que antes eran cicatrices ahora eran señales de victoria. Y lo que alguna vez creyó que lo descalificaba, Dios lo transformó en su mayor fortaleza. Porque cuando entregas lo poco que tienes, lo roto, lo frágil, Dios lo toma, lo bendice y lo multiplica. Así comenzó la transformación de Jerel. No con una corona, sino con una decisión. Seguir caminando, aún con miedo, pero con fe. Gracia que transforma. A medida que Jerel caminaba en su nuevo propósito, descubrió algo que nunca había entendido con claridad. No era su capacidad lo que sostenía su llamado, era la gracia. Esa gracia invisible pero poderosa que cubre, restaura y transforma. Dios no lo eligió porque fuera fuerte, sino porque estaba dispuesto a depender totalmente de él. Esa es la esencia de todo, no es mérito, es misericordia. La historia de Jerel comenzó a parecerse a la parábola del hijo pródigo. Ese joven que, después de malgastar todo y quedar vacío, volvió pensando que solo recibiría rechazo. Pero encontró un abrazo, una fiesta, restauración completa. Así se sintió Jerel cada vez que caía y Dios lo levantaba. Cada vez que dudaba y Dios le respondía. No era amado por lo que hacía, sino por quién era para Dios. Fue ahí donde entendió algo transformador. Dios no borra nuestras cicatrices, las usa. Lo que antes era vergüenza, ahora era testimonio. Lo que antes ocultaba, ahora compartía para sanar a otros. Porque la gracia no solo limpia el pasado, lo convierte en plataforma para el propósito. Y cuanto más reconocía su debilidad, más evidente se hacía el poder de Dios en su vida. Jerel ya no caminaba con la cabeza agachada. Caminaba con humildad, sí, pero también con dignidad. Porque entendía que su historia no era perfecta, pero sí útil. Dios no buscaba su perfección, buscaba su rendición. Y en ese tipo de corazones, Dios hace su mejor obra. Porque cuando la gracia entra, no deja nada igual. Ciencia que confirma la fe. Lo que le ocurrió a Jerel parecía exclusivamente espiritual. Pero hay algo increíble que pocos saben. La ciencia moderna también confirma lo que la fe ha dicho por siglos. Por ejemplo, el concepto de neuroplasticidad, la capacidad del cerebro de transformarse a través de experiencias, nos dice que incluso las heridas más profundas pueden reconfigurar nuestras conexiones internas para hacernos más fuertes. Eso significa que nuestros errores, en lugar de destruirnos, pueden convertirse en puentes hacia nuevas versiones de nosotros mismos. Es exactamente lo que vemos en Romanos capítulo 12, versículo 2. Sed transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Sí, la Biblia hablaba de transformación mental mucho antes de que la ciencia pudiera explicarla. Pero hay más. Piensa en el llamado efecto mariposa, un principio de la teoría del caos que sostiene que un pequeño cambio puede provocar consecuencias gigantes en otro lugar. Así trabaja Dios. Toma lo pequeño, lo insignificante, lo olvidado, y lo convierte en el inicio de algo eterno. Jerel no tenía poder, ni influencia, ni prestigio. Solo tenía fe. Y fue suficiente para cambiar su mundo. Esta conexión entre ciencia y fe nos recuerda que nada es accidental. Tu historia, tus fallas, tus decisiones, todo puede ser redirigido por Dios para cumplir un propósito mayor,
La fe y la ciencia no se contradicen, se complementan, porque ambas apuntan a la verdad, que la transformación es posible cuando entregamos lo que somos, incluso lo roto, a quien puede sanarlo todo. Tú también puedes ser elegido. La historia de Jerel no es solo un relato bíblico con tintes antiguos, es una representación de algo mucho más cercano, de ti. Porque quizás tú también te has sentido como él, pequeño, frágil, culpable de más errores que aciertos, cargando silencios y preguntas sin respuesta. ¿Por qué Dios te miraría a ti si hay tantas personas más fuertes, más preparadas, más dignas? Es fácil creer que lo extraordinario solo ocurre en otros. Pero ¿y si el llamado no está reservado para los perfectos? ¿Y si, como Jerel, tú has sido escogido no a pesar de tus fallas, sino justo por ellas? Porque Dios no ve lo que tú ves. Donde tú ves ruina, Él ve posibilidad. Donde tú ves cicatrices, Él ve testimonios. Donde tú ves un corazón roto, Él ve un terreno fértil para hacer algo glorioso. Y es que el mayor error sería pensar que esta historia es ajena. Porque en realidad, es tu historia también. Tú eres ese pastor, esa mujer, ese joven, ese adulto que ha fallado pero que aún siente una chispa dentro, pequeña pero viva. Dios no ha terminado contigo, Él no se ha rendido. Y si estás viendo este video no es casualidad, es un recordatorio. Quizás no tengas todo resuelto, pero tienes algo que vale oro, una disposición genuina. Si puedes decir, Señor, úsame tal como soy, entonces ya diste el paso más importante, porque Dios no necesita héroes, necesita corazones dispuestos. Y si hoy decides creerlo, esta no será solo la historia de Jerel, será el inicio de la tuya. Fe activa y comunidad. Algo poderoso sucede cuando decides no solo creer, sino expresar tu fe. Cuando comentas, compartes, interactúas, estás haciendo más que usar una red social. Estás diciendo al mundo, no estoy solo en esto, soy parte de algo más grande. Porque cada palabra de fe escrita es como un ladrillo que levanta un altar digital donde Dios es glorificado. Jerel no caminó solo. Al empezar a compartir su historia, otros se sintieron inspirados. Su vulnerabilidad generó unidad. Porque cuando alguien se atreve a mostrar su lucha y cómo Dios la está transformando, otros encuentran esperanza. Lo mismo pasa aquí. Cada comentario, cada frase como «Señor, úsame tal como soy», no es solo texto. Es un eco de fe que puede alcanzar corazones al otro lado del mundo. Vivimos en un tiempo donde muchos buscan atención, pero pocos buscan conexión. Aquí, no venimos a impresionar, sino a construir comunidad. Guerreros espirituales, cada uno con su historia, su lucha y su llamado. Y tú, que estás viendo esto, ya eres parte de esa comunidad. No necesitas títulos, solo necesitas disposición. Y eso ya lo tienes. Cuando declaras tu fe, algo se activa. En ti y en otros. Porque así como un pequeño fuego puede encender un bosque, una simple frase tuya puede encender esperanza en alguien que estaba a punto de rendirse. Y eso es ser iglesia, eso es ser cuerpo, eso es ser familia. No por religión, sino por propósito. Hoy quiero que te lleves esta verdad. Dios no necesita que seas perfecto, necesita que seas real. Como Jerel, tú también puedes ser parte de algo mucho más grande si decides confiar. Sus planes no dependen de tu historial, sino de su poder. Así que te invito, suscríbete a este canal. No es solo un botón, es un paso de fe. Una forma de decir, Señor, estoy aquí, úsame tal como soy. Y comenta esta frase, Señor, gracias por elegirme incluso con mis fallas. Porque al declarar, siembras fe y al compartir multiplicas esperanza. Guerreros como tú hacen la diferencia.